El esfuerzo axial es aquel que se desarrolla a lo largo del eje principal de la barra y donde la carga, en este caso N, está aplicada justo en el baricentro de la sección. En este ejemplo sencillo he presentado una barra que está empotrada en un extremo, libre en el otro, y en ese extremo libre, en su baricentro, hay una carga N que está alineada con el eje principal de la barra, que sería paralelo al eje Z de esta terna de ejes coordenados y ortogonales. Si observamos la figura desde este lateral, como indica esta flecha, tendríamos este dibujo en el plano de la hoja, donde no se pierde calidad de la información, ya que la fuerza N se puede ver en verdadera magnitud. En el extremo empotrado surgirá una reacción de vínculo que equilibrará estáticamente este sistema, impidiendo que esta barra se mueva. Si analizamos los esfuerzos que está soportando esta barra, nos encontramos con que el único diagrama de características no nulo es el de esfuerzo axial, ya que el de cortes vertical es nulo porque no hay ningún esfuerzo transversal. Lo mismo ocurre con el de momentos respecto al eje X, ya que no hay ningún momento que aquí esté tratando de rotar a la pieza. Y otro tanto ocurrirá con el corte que correría a lo largo del eje X, sería un corte horizontal, que no hay. No hay momentos que traten de rotar a la pieza respecto del eje Y, y por supuesto no hay momentos torsores que traten de rotar a la pieza respecto del eje Z. Una vez que se conoce este conjunto de diagramas de características y podemos establecer que únicamente hay esfuerzo axial, veremos cuál es la combinación de las 6 ecuaciones que tienen una correspondencia total con estos diagramas. Tendríamos que la ecuación de esfuerzo axial me tiene que dar diferente a 0, mientras que las ecuaciones que corresponden a todas estas solicitaciones tienen que estar anuladas. Nuevamente el análisis lo llevaremos adelante con las deformaciones específicas epsilon y las distorsiones gamma. Aquí tenemos las 6 ecuaciones planteadas para el caso de esfuerzo axial, donde la única ecuación que no debe ser nula es esta que está aquí, la primera, que se correspondería con el diagrama de esfuerzo axial que pudimos ver una vez que realizamos los diagramas característicos de la estructura. Por supuesto que no tendríamos momento respecto del eje X, como se veía en los diagramas, no tendríamos momento respecto del eje Y, no tendríamos corte horizontal, no tendríamos corte vertical, ni momento torsor. De esta manera vamos a ir analizando a través de las deformaciones específicas para estas tres y las distorsiones para estas tres, de forma tal de obtener la ecuación que nos permita dimensionar al esfuerzo axial. Para llevar adelante el desarrollo de las 6 ecuaciones y obtener finalmente la fórmula de dimensionamiento al esfuerzo axial, emplearemos dos herramientas, la ley de Hooke por un lado y la hipótesis de Saint-Venant por el otro. La ley de Hooke tiene estas dos expresiones y establece que las tensiones son directamente proporcionales a las deformaciones específicas y que la constante de proporcionalidad es el módulo de elasticidad longitudinal E, siempre y cuando se trate de tensiones normales. Mientras que por otro lado, para las tensiones tangenciales tau, dice que dichas tensiones son directamente proporcionales a las distorsiones gamma y que la constante de proporcionalidad no es ni más ni menos que el módulo de elasticidad transversal G. Por su parte, la hipótesis de Saint-Venant establecía que en una pieza sometida a esfuerzo axial, las secciones que antes de la deformación eran planas y paralelas entre sí, luego de la deformación se seguirán manteniendo planas y paralelas. Para obtener la fórmula que correspondería a la solicitación por esfuerzo axial, vamos a trabajar con las deformaciones específicas y las distorsiones específicas. Y vamos a ver qué valores podría tomar cada una de esas dos magnitudes. Tenemos que cada una de ellas puede tomar el valor 0, una constante diferente a 0
o una variable. Siempre en el caso de que tome un valor variable, es indispensable conocer la ley de variación. Si nosotros no podemos obtener la ley de variación, no nos servirá de mucho el estudio que hagamos. Entonces, analizaremos qué es lo que ocurre con la deformación específica y con la distorsión que está debajo, y veremos la combinación de las 6 ecuaciones que se debe dar en esfuerzo axial. Si analizamos las distorsiones específicas gamma, vemos que si gamma vale 0 por ley de Hooke, la tensión tau tiene que valer 0, porque las tensiones y las distorsiones eran directamente proporcionales de acuerdo a la ley de Hooke. Si tenemos que las tensiones tangenciales tau valen 0, necesariamente las 3 ecuaciones que poseen a dicha tensión tienen que ser 0. Tenemos la ecuación del corte horizontal, que vale 0, la del corte vertical, que vale 0, y la del momento torsor, que también vale 0. Esta situación se corresponde perfectamente con lo que ocurre cuando tenemos únicamente la presencia de esfuerzo axial, porque donde hay axial no hay corte de ningún tipo y tampoco hay torsión. Así que seguramente nuestra distorsión específica debe ser necesariamente 0 para que tengamos únicamente esfuerzo axial. Si ahora en cambio la distorsión específica gamma fuera una constante distinta de 0, por aplicación de la ley de Hooke, la tensión tau debería ser una constante distinta de 0. Toda constante distinta de 0 puede salir afuera de la integral. Entonces, en la ecuación del corte horizontal, la tau puede salir fuera de la integral. En la de corte vertical ocurre lo mismo, y en la de torsión hay que separar en dos integrales y también saldría fuera cada una de las tau. Pasemos a analizar primero las dos correspondientes al corte. Si tenemos que la tau ha salido afuera y es una constante diferente a 0, la única posibilidad de que la ecuación me dé 0, como ocurre en la realidad, es que esta integral fuera 0. Lo que pasa es que esa integral es el área de la pieza, con lo cual nunca puede ser 0, porque sí o sí tiene que tener algunas dimensiones. Por lo tanto, esta ecuación de corte necesariamente da distinta de 0, o esta ecuación de corte da necesariamente distinta de 0, o ambas ecuaciones de corte dan distintas de 0. Con lo cual, o una de dos, si la distorsión gamma es constante distinta de 0, o hay corte horizontal, o hay corte vertical, o están presentes ambos cortes. Pero no es la situación que habíamos visto que teníamos en nuestro primer diagrama, donde únicamente había esfuerzo axial. Así que seguro que no puede ser gamma una constante distinta de 0. Con la última ecuación no tendríamos problemas, porque las dos integrales representan momentos estáticos de primer orden para toda la sección de la pieza y respecto a un eje baricéntrico. En este caso es el momento estático respecto del eje X y en este caso el momento estático respecto del eje Y. Y por definición, esos momentos estáticos para toda la sección y baricéntricos son 0, así que esa última ecuación no tendría para nosotros ningún inconveniente. Si las distorsiones gamma son variables, tenemos que las tensiones tangenciales tau, por aplicación de la ley de Hooke, también son variables. Si son variables, es necesario conocer la ley de variación. Ya hemos visto que donde teníamos distorsiones iguales a 0, no había obviamente tensiones tangenciales tau y se corresponde con la situación que aparece cuando hay solamente esfuerzo axial. En cambio, si las distorsiones son constantes pero diferentes a 0, veíamos que cualquiera de estas dos ecuaciones, o ambas, podían tener un valor diferente a 0 y habría corte. En este caso tenemos un ejemplo de cómo serían distorsiones de tipo constante. Como se puede ver, hay un desplazamiento transversal de la pieza en esta sección, donde podemos ver dos secciones consecutivas y cuál sería el ángulo que se va formando en una determinada fibra y que se repite en el resto de las fibras de la pieza. Por otra parte, uno de los problemas de tener distorsiones variables es que, salvo un caso muy particular, esas distorsiones variables provocarán
lo que se puede apreciar en el último de los esquemas, que es el alabeo o pérdida de la condición plana de la sección transversal. De esa manera no se cumpliría la hipótesis de Saint-Venant. Hay un único caso en el cual las distorsiones variables con ley de variación lineal no provocan el alabeo de la sección, y es cuando se trata de una sección circular, sea maciza o hueca, y la variación lineal tiene como punto de partida el baricentro de la sección. De esa manera, tendríamos que las secciones antes y después de la deformación se mantienen planas y también paralelas, pero sería para un caso de torsión y no para un caso de esfuerzo axial. También hay que tener en cuenta lo siguiente: si las distorsiones o son constantes o son variables, darán lugar necesariamente a tensiones tau, y esas tensiones tau están asociadas o a corte o a momento torsor, y no teníamos en nuestro conjunto de diagramas de características para el esfuerzo axial ninguna de estas solicitaciones, ni corte horizontal, ni corte vertical, ni momento torsor. Por lo tanto, si no hay diagramas de solicitación, no puede haber tensiones que sean asociadas a esos diagramas, y por lo tanto tampoco puede haber deformaciones, en este caso se las conoce como distorsiones, que estén asociadas a esas tensiones. De modo que diagramas de características con tensiones y con deformaciones están indisolublemente unidos entre sí. Si no tengo ni corte ni momento torsor en los diagramas de características, no puedo tener desarrollo de tensiones tangenciales tau. Y si no hay desarrollo de tensiones tangenciales tau, no puede haber distorsiones. Por ello, indefectiblemente las distorsiones deben ser iguales a cero. A modo de resumen, podemos concluir que las distorsiones gamma son iguales a cero y no pueden ser ni constantes diferentes a cero ni variables si lo que queremos es tener únicamente la solicitación axial. Si las deformaciones específicas epsilon valen cero, por aplicación de la ley de Hooke, las tensiones normales sigma valen cero. Si las tensiones normales sigma valen cero, las tres ecuaciones que contienen a sigma tienen que valer cero, necesariamente. Pero aquí encontramos un inconveniente. Las dos de momento sí son cero cuando hay presencia de esfuerzo axial, pero cuando hay presencia de esfuerzo axial, la primera no puede ser cero, con lo cual definitivamente las deformaciones específicas no podrían ser cero, si no, no tendríamos solicitación de ningún tipo aplicada a la pieza. Si las deformaciones específicas son constantes pero diferentes a cero, necesariamente, por aplicación de la ley de Hooke, las tensiones normales sigma son constantes y distintas de cero. ¿Qué ocurre en este caso? En las tres ecuaciones que tenemos a sigma, puede salir esta fuera de la integral. Por lo cual, en la primera tenemos esta expresión. Fíjense, constante diferente a cero, y esta integral es el área, que no es cero, con lo cual el producto de dos valores distintos de cero me va a dar un valor de esfuerzo axial diferente a cero. Así que esta sería la situación correcta para el esfuerzo axial. Pero a su vez tenemos un dato adicional a tener en cuenta, que no hay momento de ningún tipo. ¿Por qué? Porque esta integral que está aquí se correspondería con el momento estático respecto del eje X para toda la sección, y ese momento baricéntrico es nulo. Y aquí tenemos que la integral es el momento estático de primer orden para toda la sección, baricéntrico, respecto del eje Y, que también es nulo. Entonces, no tenemos momento respecto del eje X, no tenemos momento respecto del eje Y, y sí tenemos axial. Lo único que nos queda ahora es analizar que no pueden ser epsilon variables y con una ley de variación cualesquiera. Si las deformaciones específicas epsilon son variables, entonces las tensiones normales sigma deben ser variables. Si son variables, es indispensable conocer la ley de variación. Básicamente trabajaremos con dos posibilidades: que la variación sea lineal o que tenga otro tipo de ley de variación. Imaginemos cuadrática o polinómica o exponencial o logarítmica o del tipo que fuera, pero no lineal. Si
nos basamos en la ley de variación lineal, encontramos esta situación. Aquí he presentado un pequeño sector de una pieza entre las secciones 1 y 2 y si se está deformando de manera que tenga deformaciones específicas con variación lineal y obviamente tensiones normales con variación lineal, un ejemplo podría ser este, donde aquí se aprecia perfectamente que hay una variación lineal con una determinada pendiente. Si eso ocurriese, la sección luego de la deformación se sigue manteniendo plana. El problema es que pierde el paralelismo. Aquí las dos secciones antes de deformarse la pieza eran planas y paralelas entre sí. Aquí, luego de deformarse la pieza, siguen siendo planas, pero ya no son paralelas entre sí. Con lo cual, no se cumpliría la hipótesis de Saint-Venant. Es por ello que una ley de variación variable linealmente no puede aplicarse para el caso de esfuerzo axial, ya que se puede comprobar empíricamente que no hay rotación de la sección transversal respecto de su posición original. Por otra parte, si existiera este tipo de situación, estaríamos frente a la flexión y no existe en los diagramas de características diagramas de flexión, sea respecto del eje X, sea respecto del eje Y o de ambos. Por lo tanto, la ley de variación no puede ser lineal y por supuesto no podríamos tener deformaciones específicas variables de ese tipo en esfuerzo axial. Si la ley de variación fuera otra diferente a la lineal, yo aquí he planteado una forma completamente aleatoria, donde tensiones y deformaciones siguen manteniendo su relación de proporcionalidad directa. El problema que tenemos es que si hay, por ejemplo, sectores que se traccionan y abajo sectores que se comprimen, pero con cualquier ley de variación, el problema con el que nos encontramos es que la sección pierde su condición plana. Ya no solamente no son paralelas las secciones antes de la deformación y después de la deformación, sino que las secciones, una vez deformadas, pierden su condición plana, con lo cual tampoco se cumple la hipótesis de Saint-Venant y obviamente podemos estar seguros de que no hay posibilidades de que epsilon sea variable en el esfuerzo axial. A modo de resumen, tenemos que las deformaciones específicas únicamente pueden ser constantes diferentes a cero en esfuerzo axial. No pueden ser ni cero porque no habría solicitación y tampoco variables porque si no, o habría flexión o se me alabea la sección. Por lo tanto, hemos llegado a esta conclusión. Si volvemos a la integral que no era nula, que está aquí planteada, vemos que la integral nos da el área de la pieza y despejando tenemos la fórmula de dimensionamiento al esfuerzo axial, que es la solicitación axial dividida la sección transversal de la pieza. De esa manera tenemos las tensiones debidas al axial. Las fórmulas con las que se va a trabajar en el esfuerzo axial de tracción o de compresión pura son estas tres que están aquí. La primera es la fórmula del dimensionamiento, donde las tensiones son iguales al cociente de la fuerza que está trabajando a lo largo de la barra dividido la sección transversal de la misma. Lo único que nos importa aquí es la cantidad de unidades de superficie que tiene la sección y no nos interesa particularmente la forma. Y esta n obviamente que saldrá del diagrama de esfuerzos axiales. Por otro lado, la ley de Hooke en esta expresión nos relaciona a las tensiones con las deformaciones específicas. Y esas deformaciones específicas, como toda magnitud específica, es la variación absoluta en la longitud, puede ser alargamiento o acortamiento, dividida por la longitud primitiva que tenía la pieza. De esta manera, una vez dimensionada una estructura con esta fórmula, se puede calcular la deformación específica que tenga y gracias a ella se puede calcular aquí la variación de longitud que haya sufrido, ya que E es una constante propia del material elegido para dimensionar la pieza.